Vamos a tener esta sesión, la cual estará impartida por la doctora Jacqueline Parra Vargas. Inicialmente teníamos programado otro ponente y pues lamentablemente no nos pudo acompañar y esto fue algo un poquito incluso súbito para la doctora Parra. Por lo cual pues estamos también muy agradecidos con ella que nos haya o que nos esté acompañando el día de hoy. Muchas gracias de antemano, doctora. Entonces voy a presentar un poquito el currículum de la doctora. La doctora es médico general, es médico internista por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aparte también la doctora tiene formación en infectología de adultos. La doctora se formó en el Instituto Nacional de Cancerología. La doctora tiene una alta especialidad en tuberculosis farmacoresistente y sus complicaciones, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y también pertenece a la Unión Europea contra la Tuberculosis. Actualmente es adscrita al Servicio de Infectología y operativa en la Clínica de Tuberculosis en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Le agradecemos. Bienvenida, doctora, y le dejo la palabra. Gracias por la invitación y la presentación, doctor. Agradezco sobre todo este foro porque sí nos ha tocado ver muchos casos que nos ha tocado colaborar para la atención del binomio VIH-tuberculosis y me parece que puede ser de utilidad para todos, sobre todo porque me ha tocado trabajar en contextos privilegiados, pero también en contextos en donde no tenemos nada para realizar el diagnóstico y en donde a veces el tratamiento se puede retrasar. Entonces, eso implica algunas consideraciones que espero podamos tocar a lo largo de la sesión. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el binomio TB-VIH? Bueno, recordar que la mortalidad es altísima en las personas que viven con VIH. Este riesgo se incrementa independientemente del número de CD4 y esto da lugar también a presentaciones diseminadas, subclínicas, altamente complicadas y de forma reciente se ha visto también que en algunos pacientes con enfermedad por VIH muy avanzada pues puede predisponer también al riesgo de recaídas o incluso de fallas al tratamiento. De los temas que vamos a tocar el día de hoy, también el estigma que convierte estos dos padecimientos en una verdadera barrera para que nuestros pacientes puedan buscar la atención y el tratamiento. Por otra parte, algo que era muy importante en esta sesión y que la doctora Molina me dejó muy claro es que muchas de las veces puede haber mucho desconocimiento en algunos contextos en donde el clínico se puede ver a lo mejor temeroso, desconfían de su propia capacidad, cuando la realidad es que todos estamos preparados para ver esto, pero a veces el ver pocos casos hace que nosotros mismos como clínicos tengamos escepticismo sobre la presencia de la enfermedad. Es muy común que en los contextos rurales, sobre todo, a veces que nos toca a los médicos pasantes pues realizar este tipo de atención en el primer nivel, desconfiamos y decimos, no, yo creo que no va a ser tuberculosis. O si se confirma, nos espantamos y dejamos de lado los casos o podemos llegar a omitir algunos detalles. Entonces, la falta de sospecha clínica es otra de las barreras que han impedido que podamos combatir este binomio. Y finalmente el retraso en la atención. También eso es muy común. Muchas de las veces se nos acaba el algoritmo y hay que recordar que es muy importante que conozcamos nuestras limitaciones terapéuticas, diagnósticas y que podamos referir al siguiente nivel de atención. Esto es muy importante porque va a haber algunos contextos en donde los pacientes pues están gravemente enfermos, en donde se van a requerir tratamientos incluso por vía intravenosa. Bueno, la prevalencia estimada de VIH en personas con tuberculosis en el 2021
en donde se consideraron casos nuevos y recaídas, se vio que el 6% de los casos de tuberculosis fueron positivos a VIH. Hay que recordar que el Programa Nacional de Tuberculosis contempla como parte del protocolo de atención el poder realizar un tamizaje para personas que pudieran vivir con VIH. De todas estas coinfecciones que se documentaron en el mundo, el 69% se encontraban en África, de tal forma que, bueno, pareciera que a la par de esta incidencia tan alta, también nos llevan ventaja en cuanto al diagnóstico, el tratamiento y algunos programas multidisciplinarios que tienen un buen impacto en estas poblaciones y que me parece que también nosotros deberíamos de empezar a implementar. Parte de estas actividades que ya están descritas por la Organización Mundial de la Salud implican establecer y fortalecer mecanismos para la atención integral de los servicios. Esto es muy importante. Hemos conocido algunos pacientes que en la Ciudad de México tienen la fortuna de poder tener el acceso justo a todos estos diagnósticos, a todas estas evaluaciones multidisciplinarias que pudieran acercarnos más al diagnóstico y al tratamiento. Esto a partir de la colaboración entre los planes nacionales de tuberculosis y de control de VIH, de la creación de algunos grupos coordinadores y de vigilancia para del programa. Está, por ejemplo, Observa TV, que justamente es un observatorio del programa, que es no gubernamental. Eso pues ayuda siempre a tener una opinión desde otro punto de vista. También es muy importante la vigilancia epidemiológica, la planeación conjunta del tratamiento para estos pacientes y la monitorización de las actividades colaborativas. Me parece que nosotros aquí en México nos quedamos un poco corto en esto, sobre todo ya lo veremos un poquito más adelante, porque a veces el estigma impide que las personas puedan colaborar entre sí para buscar ayuda. Otro de los puntos de las actividades colaborativas que tienen un impacto importante es disminuir la carga de tuberculosis entre los pacientes que viven con VIH. Se mencionan aquí las 3 Is, que es establecer una búsqueda intensiva del padecimiento, sobre todo previo al inicio del tratamiento antirretroviral en los contextos en donde existe una alta carga de tuberculosis. En aquellos pacientes que detectemos o a los que sí les hagamos tamizaje para buscar tuberculosis, tanto con PPD como con cuantiferón, poder iniciarles verdaderamente un tratamiento preventivo con isoniazida. Recordar que este tratamiento se puede extender en nuestros pacientes que viven con infección por VIH y el control de la infección de la tuberculosis en los centros de atención sanitaria. Esto es muy importante, a pesar de que todos quisiéramos que nuestros pacientes pudieran ser atendidos en los institutos de salud. La tuberculosis, la mayor parte del tiempo debe atenderse en los centros de primer nivel, sobre todo porque nos va a permitir tener un mejor control teniendo al paciente de forma muy cercana a donde vive. Por último, y aquí es donde me parece que es donde los esfuerzos de esta asociación han tenido mayor impacto, pues en disminuir la carga de VIH entre los pacientes con tuberculosis. Esto a partir de la promoción de pruebas y asesorías, la introducción de métodos de prevención de VIH, ojo, muy importante, la reducción de los oportunistas y la prevención de las mismas, sobre todo con trimetopril sulfametoxazol, y asegurar cuidados y apoyo para el paciente que vive con infección por VIH o en estadios avanzados. Y finalmente, bueno, el inicio de los antirretrovirales. Este último punto enfocado siempre a evitar la progresión o la enfermedad avanzada por VIH. Ahorita todavía estamos teniendo pues un coletazo, ¿verdad? De algunos pacientes que siguen llegando de forma esporádica, en donde la política de salud, al momento que ellos fueron diagnosticados, no consideraba el tratamiento de forma inmediata, de tal forma que pues, se perdieron, ellos se quedaron con esa idea de que no iban a requerir tratamiento y pareciera como que no, pero todavía siguen llegando algunos así con muy poquitos CD4 que nunca han tenido tratamiento y bueno, ya en la actualidad se pretende que esto no suceda, que no lleguen a estadios avanzados. Se estima que con la implementación de estos tres puntos, de estas actividades colaborativas, entre 2005 y 2020 se han salvado aproximadamente 9 millones de vidas.
Algo que es muy importante decir es que cuando hablamos de la tuberculosis por sí misma, se tienen metas establecidas por parte de la OMS para la disminución de la mortalidad y el aumento de detección de casos para 2035. Sin embargo, posterior a la pandemia, se vio que hubo un retroceso en estas metas para la tuberculosis que equivalen aproximadamente al esfuerzo que se había realizado durante 10 años. Sin embargo, es muy importante también decir que el progreso hacia la reducción de muertes por tuberculosis en las personas que viven con VIH no se ha modificado, continúa disminuyendo desde el año 2000. Vemos como las millones de muertes van con disminución todavía hacia el 2020 y se establecen nuevas metas globales hacia 2030 en donde se pretende reducir el 90% de la reducción de muertes por tuberculosis y el 80% de la reducción de casos de tuberculosis comparados con 2015. Cuando se hace el análisis entre entre las metas propuestas en el año 2010 y las evaluadas en el 2021, se ha visto que esta meta se ha conseguido en un 67%, siendo el objetivo en 2025 el que se reduzcan estas muertes por binomio hasta un 80%. Entonces, no vamos nada mal. Me parece también que a partir de que se crea una conciencia en los pacientes que tienen infección por VIH sobre la atención de las comorbilidades, es que hemos tenido este impacto en la mortalidad. Muchas de las veces es mucho más difícil que un paciente que es primero diagnosticado con tuberculosis acceda a poder realizar un tamizaje para VIH. Entonces, me parece que esto es lo que pudiera tener este impacto en la estimación de muertes. Como parte del abordaje inicial, los programas internacionales de la tuberculosis sugieren que se realice tamizaje para VIH a través de las pruebas que se tengan a la mano. Pueden ser pruebas rápidas, inmunológicas, serológicas, y vemos que cuando se realizan estas pruebas en 2020, el 76% de los pacientes con tuberculosis sí conocían su estatus de VIH y que el 90% de estos países se encontraban entre los primeros 20 de los 30 países con alta incidencia de la coinfección, lo que refuerza esta teoría de que estos países, a pesar de tener una alta incidencia, también están teniendo mayor impacto en los esfuerzos y en las medidas que se han establecido desde entonces. Cuando se analiza en la región de las Américas, la cantidad de casos diagnosticados con VIH, tuberculosis y que recibieron o no terapia antirretroviral, vemos cómo se ha mantenido más o menos entre los casos con terapia antirretroviral, únicamente entre el 60% es como el promedio que manejan que sí reciben terapia antirretroviral, cuando la estimación de los casos todavía es sobre 29,000, de tal forma que tenemos que reforzar el compromiso político, el compromiso social con el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Me comentaban también que a veces este foro, pues, permite que tengamos contacto con el resto de Latinoamérica. Y es muy importante decirlo porque nosotros acá en México sí tenemos hasta cierto punto el privilegio de que como parte del sistema de salud, el paciente tiene acceso gratuito a la terapia antirretroviral y está además acorde con los lineamientos del primer mundo, no siendo así para muchos países en Latinoamérica, en donde justamente pudieran tener impacto en estas cifras, en donde los pacientes no están teniendo una terapia antirretroviral adecuada. Recordar que el impacto de este retraso en la terapia implica tener pacientes con inmunocompromiso mayor, mucho más vulnerable al padecimiento de oportunistas, en este caso la tuberculosis, que pueden desencadenar cuadros más severos con mayor diseminación y un mayor riesgo de muerte. En 2021 se realizaron las detecciones de VIH en los pacientes con tuberculosis en los casos nuevos y vemos aquí que se tuvo un resultado de 306 pruebas positivas de las 13,669 realizadas. De los pacientes que ya tenían infección por VIH previamente ya conocida, fueron 1,723 y fueron positivas
306 casos de tuberculosis. Vemos cómo también a lo largo del tiempo se había mantenido la meta cerca de el 90%, 2016, 2017, 2018, pero a partir del 2019, el inicio de la pandemia, pues ha ido disminuyendo la cobertura de la detección en estos casos. Sin embargo, bueno, tenemos ya metas para el cumplimiento a nivel mundial del 80% y propuestas para el 2025 del 100%, de tal forma que es posible que ahorita con la disminución de casos por COVID-19, en los siguientes años podamos alcanzar nuevamente estas metas que sobrepasen la detección superior al 80%. ¿Qué propone la OMS? Bueno, el establecimiento o el abordaje directo a partir de 4 síntomas. Fiebre, recordar que en los pacientes inmunocompetentes pues se define a partir de 38.3 grados de forma continua durante más de 3 horas, o en los pacientes inmunocomprometidos la elevación de 1 grado centígrado durante más de 3 horas. Aunque bueno, esto puede tener varias acepciones, el concepto de fiebre puede venir en diferentes definiciones de acuerdo al documento que se consulte. Otro síntoma importante, pero vamos a hacer algunas consideraciones un poquito más adelante, la tos. Recordar que casi siempre este es un padecimiento que se adquiere por vía respiratoria. Cuando los pacientes nos preguntan, doctora, ¿pero de dónde? Bueno, pues todos estamos en convivencia, en lugares conglomerados, todos fuimos a la escuela, todos fuimos a la iglesia, todos fuimos a clases. Entonces, el hacinamiento, las congregaciones incrementan el riesgo de que el paciente pueda adquirir la tuberculosis por vía respiratoria. La diaforesis nocturna también es muy importante, aunque en algunos casos se puede pues no enmascarar, pero sí confundir con los síntomas de nuestros pacientes que tienen infección por VIH todavía sin control, y la pérdida de peso. Hay que recordar que parte del mecanismo, de los mecanismos metabólicos de la tuberculosis implican el consumo de ácidos grasos del cuerpo del paciente, y en conjunto con el aumento de los factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, hacen que nuestros pacientes tengan una pérdida de peso de forma importante. La proteína se reactiva cuando es posible en los contextos. Se considera un punto de corte de más de 5 miligramos por litro. Veamos aquí que es una recomendación condicional, justo porque no se puede realizar en todos los contextos. La radiografía de tórax, en donde se nos pueden presentar algunos hallazgos que sugieran tuberculosis, sobre todo infiltrados de forma bilateral en nuestros pacientes con VIH, y vamos a ser muy optimistas, infiltrados en el mejor de los casos, sobre todo cuando los pacientes pudieran llegar todavía con manifestaciones únicamente pulmonares. La realidad en nuestros pacientes con VIH es que de forma muy común cavitan. Entonces, la presencia de cavitación en la radiografía de tórax todavía apoya más la sospecha de tuberculosis. No está exento de tener otros microorganismos, otros padecimientos oportunistas que pudieran causar enfermedad pulmonar cavitaria. Sin embargo, esta siempre debe ser nuestra primera consideración. Y finalmente, pues podemos realizar algunas pruebas rápidas moleculares, sobre todo en los países que tienen una incidencia del menos del 10%, y si se sugiere que se realice sobre todo con infección por VIH. Ojo, esto es muy importante. Al recordar que estos pacientes tienen o pueden tener riesgo de infección diseminada, la toma de la muestra o el tejido que nosotros queramos analizar a veces puede resultar pausivacilar, es decir, si a todo le queremos pedir una baciloscopía, a veces el resultado, el rendimiento no va a ser muy bueno. Entonces, en estos países en donde la incidencia además es bajita, pues las pruebas moleculares representan un gran avance para el tiempo diagnóstico, y por la sensibilidad tan alta, pues nos pueden dar resultados rápidamente pues para iniciar el tratamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS para estas pruebas en el rápido diagnóstico inicial? Bueno, el lipoarabino manano, que se realiza en orina, que se puede realizar también en niños,
Desventajas, no existe todavía en México, no hay forma de comercializarlo todavía. Tiene una muy buena sensibilidad, sobre todo en los pacientes que tienen menos de 50 CD4. De hecho, se considera como una prueba en todos los lineamientos, como una prueba inicial con una buena sensibilidad. La desventaja, a diferencia de otros métodos, sobre todo los moleculares, es que, bueno, no detecta farmacoresistencias. Vemos que la diferencia entre el GeneXpert y el GeneXpert Ultra es únicamente la cantidad de unidades formadoras de colonias que detecta, siendo el GeneXpert Ultra teniendo una mayor sensibilidad. Recordar que estas son pruebas de la polimerasa en cadena, de reacción de la polimerasa en cadena, y que pues tienen un precio elevado. La mayor parte de estas pruebas están sobre los $100. Entonces, muchas de las veces en algunos contextos en donde el gobierno no apoya para la realización de estos diagnósticos, pues el paciente las tiene que pagar. Y eso también es una brecha para el diagnóstico y el tratamiento. Las ventajas que tienen estas pruebas es que nos puede detectar de forma inicial el gen que predispone a la resistencia a la rifampicina, que es el gen RPOB, y pues partiendo de que la rifampicina es la piedra angular en el tratamiento, al ser detectado nos permite que desde el inicio al paciente pues no le dejemos tratamiento con rifampicina, sino que podamos individualizar. Una vez que esto sucede, vamos a verlo un poquito más adelante, qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se detecte resistencia a la rifampicina. Otros métodos de amplificación de ácidos nucleicos, se pueden realizar sobre todo en muestras respiratorias y también van a permitir la detección de la farmacoresistencia tanto a rifampicina como a isoniazida. Muy importante, la que nosotros manejamos acá en México, bueno, casi siempre suele ser un abordaje escalado. Como comentamos, pues la que es más fácil de obtener siempre es la baciloscopía de muestras respiratorias. Sin embargo, vemos como las pruebas moleculares como GeneXpert van a permitir el análisis de algunas otras muestras como la orina, que en nuestros pacientes con VIH hicimos un estudio en el INER, en donde se vio que tienen la sensibilidad hasta del 65% en una sola muestra en comparación con cultivo. También podemos enviar ganglios, líquido peritoneal y algunos otros líquidos. Y bueno, aquí viene que únicamente en personas que viven con VIH podríamos solicitar incluso un análisis en sangre. Sin embargo, el rendimiento no es tan bueno, entonces no se sugiere que se realice de forma rutinaria. En el caso de los niños con sospecha de infección por VIH, vemos aquí que también se puede someter el lavado gástrico a estas pruebas moleculares. Esta tablita siempre la presento, sobre todo porque para nosotros como infectólogos es importante el valorar de forma integral a nuestros pacientes. Si bien aquí tenemos a muchos compañeros que son médicos generales, médicos especialistas o incluso en algunas ocasiones el programa suele recaer en enfermería, nos apoyan muchísimo a la detección de estos casos. Recordar que si tenemos un paciente en el que estemos sospechando que tiene una infección diseminada, hay que referirlo al siguiente nivel para que se puedan estudiar todos estos sistemas. Los síntomas, bueno, van a justificar el que nosotros podamos proponer un abordaje invasivo incluso. Muchas de las veces nuestros pacientes, pues, ya vienen cansados físicamente, desgastados emocionalmente y todavía les decimos, no, y te tenemos que hacer una biopsia, no, y te tenemos que invadir o colonoscopía. Entonces, bueno, ¿a qué pacientes sí? ¿A qué pacientes no? Bueno, los síntomas lo van a justificar, de tal forma que podamos obtener ya sea una muestra de secreción o muestra de tejido, como vemos en la tercera columna, y los hallazgos que vamos a buscar son dependiendo también del tipo de muestra que hayamos enviado. Vemos como, por ejemplo, en la tuberculosis pulmonar, miliar, pleural y ganglionar, la baciloscopía, el resultado que podemos esperar va a ser el que la baciloscopía sea positiva con una, dos o tres cruces. El GeneXpert va a resultar positivo o negativo. El cultivo, que a veces representa un retraso diagnóstico, porque hay que recordar que los cultivos se cierran hasta 60 días después.
puede resultar positivo y en caso de que tengamos una muestra de tejido, se puede enviar a patología para la realización de tinciones especiales como Sil-Nielsen, en donde se visualizarán los bacilos, pero recordar que la norma y en general los lineamientos internacionales sí contemplan a la necrosis gaseosa como un hallazgo sugerente de tuberculosis. Ojo, no todo el tiempo vamos a integrar casos completos en cuanto a lo microbiológico y lo radiológico y los síntomas. Eso sería lo ideal. Muchas de las veces en nuestros pacientes que están inmunocomprometidos es bien difícil que podamos tener, por ejemplo, la presencia de granulomas. Si no montan una respuesta de defensa para otras cosas, pues para la tuberculosis menos, ¿no? Entonces, en ausencia de todos estos hallazgos, tiene que ser un abordaje, insisto, multidisciplinario y buscar de forma sistémica de dónde más podemos tomar una muestra. Definitivamente las formas extrapulmonares, como pudieran ser en sistema nervioso, intestinal y peritoneo, médula ósea, ósea genitourinaria o incluso en el ojo, resultan también de gran interés, sobre todo por el impacto en la mortalidad. Quiero hablar sobre todo ahorita de la tuberculosis meningia. ¿Cuáles son los síntomas que lo justifican? Cefalea persistente, crisis convulsivas, cráneo hipertensivo. Sin embargo, en nuestros pacientes con VIH no es descabellado que ante la presencia de lesiones pulmonares en la radiografía, busquemos de forma intencionada el poder realizarle una punción lumbar a nuestro paciente. Hemos visto algunos casos en donde el paciente no tiene sintomatología de irritación meningia, en donde anda el paciente muy tranquilo, pero que tiene 3 CD4, 4 CD4. Entonces, al no montarse la respuesta inflamatoria, bueno, el paciente permanece asintomático. Entonces, una buena praxis sería valorar la posibilidad de que tenga diseminación a sistema nervioso central, sobre todo porque hay que recordar que el uso de esteroide va a tener impacto en la mortalidad si lo iniciamos de forma temprana. Los hallazgos, como comentamos más adelante, aquí en la última columna, pues nuevamente se puede someter a GeneXpert, a cultivo. No se le realiza vaciloscopía, pero el cultivo pues sí se puede realizar. Y el GeneXpert, pues lo ideal, les digo, es una prueba que en 3 horas ya tenemos el diagnóstico. Ahorita vamos a hablar de los contextos más difíciles, ¿no? De los donde no hay nada. La siguiente consideración en nuestros pacientes, sobre todo por la experiencia que tenemos, es que a veces el paciente no tiene hallazgos en el pulmón, pero tiene cuadros de diarrea crónica, más de 3 evacuaciones por día, casi siempre que no se acompañan de sangre, pero sí tienen moco en conjunto con una pérdida ponderal muy importante. Ojo, hay que sospechar de micobacteriosis a nivel intestinal. Hay que recordar que en México una práctica que todavía se presenta, ya no de forma tan común, pero sigue siendo la ingesta de productos lácteos no pasteurizados. De tal forma que después de la respiratoria, es muy probable que acá en México la vía digestiva sea también una forma de adquisición de la tuberculosis, sobre todo de tuberculosis bovis. Entonces, en un paciente con infección por VIH, que además tiene diarrea persistente, dolor abdominal, bueno, se le puede solicitar, bueno, dependiendo de los síntomas con los que se aparezca, una colonoscopía. Hay algunos pacientes que empiezan a hacer también ascitis, entonces pues es necesaria la realización de una paracentesis y de forma rara, pero que también ha pasado, hay algunos pacientes que se perforan, bueno, pueden llegar a requerir incluso manejo con una laparotomía diagnóstica. Lo ideal es que tomemos muestras de estos tejidos a partir de una biopsia de peritoneo, intestinal colónica o de líquido peritoneal y que se pueda someter a los mismos estudios. Parte del interrogatorio en el abordaje inicial siempre debe de incluir la ingesta de productos lácteos no pasteurizados, sobre todo por el riesgo que puede conllevar en estos pacientes. En el caso del abordaje de la médula ósea, casi siempre, híjole, aquí tenemos que tener la sospecha muy alta. O sea, las citopenias en el paciente con VIH se pueden presentar por muchísimos patógenos, pero en el caso de que nuestro paciente además reúna pues hallazgos clínicos, hallazgos radiológicos, como ya comentamos, y algunos síntomas, bueno, proponerle la realización de una biopsia de hueso con un aspirado de médula ósea.
las pruebas que se solicitarían serían exactamente las mismas y esto, insisto, acortaría el tiempo diagnóstico. A veces el cultivo, aunque se puede retrasar, casi siempre en las tinciones de Sil-Nielsen es cuando ya vemos con la visualización y cuando ya tenemos la visualización de los bacilos y podemos iniciar un tratamiento. La forma ósea es rara en nuestros pacientes con infección por VIH. En la genitourinaria, aquí hay algo que es muy importante. Nuestros pacientes pueden tener un GeneXpert positivo en orina o incluso una baciloscopía en orina, aunque no es una práctica no es una buena práctica realizar una baciloscopía en orina. Y puede ser secundario a un escape de micobacterias, es decir, no porque tengamos micobacterias o micobacterias tuberculosis en orina significa que sea una tuberculosis genitourinaria. Hay que recordar que cuando se tiene una carga microbiológica muy alta en sangre, el paciente puede estar orinando también algunas formas microbiológicas, sin que esto implique que la micobacteria sea o que esté haciendo daño en la vía urinaria. Entonces, en el caso de un paciente en el que sospechemos que tiene compromiso de la vía urinaria por tuberculosis, pues el abordaje también es distinto. Tendríamos que realizar una biopsia a partir de el riñón, ureteros, vejiga, no todas, hay que seleccionar bien ahí de forma sabia en dónde creemos que esté esto. Y muy importante, cuando tenemos un compromiso genitourinario puro, el paciente sí va a tener hallazgos radiológicos que van a ser congruentes con múltiples zonas de enfisema, por ejemplo, en el riñón. Podemos también tener a lo largo de los ureteros algunos estrechamientos, algunas que sugieren como si fuera un rosario. Y también puede ser que en la vejiga tengamos datos de cistitis granulomatosa. Entonces, casi siempre un síntoma que lo justifica sería la piuria estéril, pero no siempre implica que tengamos una tuberculosis a este nivel. Y bueno, finalmente, esto es muy importante. Por fortuna, acá en Clínica Condesa tenemos una oftalmóloga que es experta en estos casos. Está muy bien, tiene una destreza impresionante para el diagnóstico de la tuberculosis ocular. Hemos notado también que en algunos casos, cuando no se tiene toda esta experiencia, se pueden omitir estos hallazgos que sugieran datos de tuberculosis ocular. Eh, una consideración muy importante cuando tenemos estos datos de tuberculosis ocular es que el ojo se trata igual que el cerebro. Entonces, en algunas ocasiones vamos a necesitar la extensión del tratamiento para estos pacientes, incluso un poquito más allá de lo establecido, a veces hasta la desaparición de las lesiones. Entonces, el diagnóstico de una tuberculosis ocular se tiene que realizar por el oftalmólogo y el hallazgo casi siempre suele ser una granulomatosis uvea. Ahí recordar, como siempre dice la doctora Paulina Rodríguez, los pacientes que tienen menos de 200 CD4 deberían de ser evaluados para descartar la presencia de oportunistas. Esa es una buena praxis. Bueno, ¿por qué no es una buena idea realizar una baciloscopía en orina? Bueno, porque hay que recordar que existen algunas micobacterias que son propias, propias de la región genital, como Mycobacterium smegmatis. Entonces, la presencia de una micobacteria o de una tinción Sil-Nielsen positiva en una muestra de orina, pues puede confundir al que la interpreta, ¿no? O sea, no es tuberculosis, pueden existir ahí algunas bacterias propias de la región genitourinaria. ¿Cuál es el enfoque actual para nuestros pacientes? Bueno, pues evaluar primero la mortalidad y las causas que conllevan a que nuestros pacientes con tuberculosis y VIH pues puedan fallecer, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres pilares, bueno, los tres situaciones que pudieran tener impacto en la mortalidad? Pues primero, el retraso en el diagnóstico de tuberculosis. Eso puede conllevar, ya quedamos a casos muy graves y de enfermedad diseminada. Segundo, un tratamiento inapropiado. Es decir, a veces no diagnosticamos la farmacoresistencia o ya quedamos que en algunas ocasiones
diagnosticamos tuberculosis bovis y pues eso implica que el tratamiento sea un poquito más largo. Otra omisión importante, bueno, cuando el paciente no tiene terapia antirretroviral, ya quedamos que acá en Latinoamérica nos estamos quedando cortos en comparación con los casos estimados y los que están teniendo un tratamiento óptimo. Otra práctica que acá muchas de las veces se omite es que no estamos dando tratamiento preventivo para la tuberculosis. Y ahorita vamos a hablar también de eso, pero es muy barato el tratamiento, sin embargo, no es tan fácil de conseguir. Pareciera como que este impacto en el precio no estimulara a producir más isoniazida. Y muchas de las veces, bueno, pues el hecho de que no realizamos tamizaje, pues tampoco eh, instauramos nuevos tratamientos preventivos. Y bueno, recordar también que la presencia de oportunistas y otras coinfecciones en nuestros pacientes con VIH deben de ser tratadas y deben de ser diagnosticadas. Y bueno, finalmente, el retraso en el diagnóstico de VIH. Bueno, caen los CD4, llegan los pacientes con enfermedad avanzada. Eso implica que a tener también una carga microbiológica más alta de tuberculosis tiene mayor riesgo de CIRI y se traduce también en una mayor mortalidad y que muchas de las veces puede haber oportunistas que son malvados y que pueden actuar de forma aditiva. Por ejemplo, criptococo, ¿no? Criptococo tuberculosis implica que el paciente va a estar expuesto a una alta mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, o como que pareciera muy sencillo, pero entonces la solución es prevenir la enfermedad avanzada tanto por VIH como por tuberculosis. Ya quedamos que a partir de los siguientes puntos, el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Si el paciente tiene una sospecha muy alta de tuberculosis, fundamentada en los 4 síntomas que propone la OMS, pues podríamos a lo mejor retrasar poquito la terapia antirretroviral, pero no más allá de que se estudie el paciente, es decir, proponerle de forma inmediata el estudio, oye, te tienes que quedar para que te abordemos la posibilidad de tuberculosis e iniciar de forma inmediata en cuanto se tengan los primeros resultados. Segundo, si ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis, no retrasar el tratamiento. Esto muchas de las veces no va implícito la decisión del médico tratante. El médico tratante la diagnostica y a veces es, uy, doctor, pero le falta la notificación. No, pues el DOTPAL llega hasta dentro de 7 días. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante de estas situaciones en las que pues podemos tener un manejo por vía intravenosa en nuestros pacientes. Ahora, todos los pacientes deberían de ser sometidos a un tamizaje, ¿no? Sobre todo recordar que el riesgo de tuberculosis se incrementa cuando nuestros pacientes tienen menos de 400 CD4. Lógicamente que a un menor número de CD4 el riesgo también aumenta. Entonces, muy importante iniciar el abordaje, iniciar el tratamiento preventivo. Enseguida, control de las comorbilidades. Esa diapositiva ahorita aquí no la puse, pero recordar que hasta el 9% de los pacientes que viven con tuberculosis tienen también diabetes. Entonces, eso implica nuevamente otro factor que pudieran tener o retrasar el diagnóstico, el tratamiento, pudiera implicar el riesgo de recaídas o de persistencia de la enfermedad. Nuevamente el tratamiento de los oportunistas y lo más importante, que no nos dé pena referir al siguiente nivel de atención. A veces es muy importante eso, no, pues es que el paciente no lo puedo atender aquí, refiérelo, refiérelo. Es muy importante que consideremos que todos estos vínculos, todos estos proyectos de comunicación entre las instituciones para poder atender a nuestros pacientes es muy importante y sí va a tener un impacto en la mortalidad. Ahora, bueno, todo esto no es nada nuevo. Ya desde el 2004 se propone el inicio o, bueno, la implementación de los paquetes de atención para los pacientes que tienen coinfección, VIH y tuberculosis. Un minutito. Ok, entonces, bueno, ¿qué es lo que se propone? Que se le pueda realizar los tamizajes a nuestros pacientes y que estos, bueno, pues los métodos que les propongamos sean accesibles y aceptables.
lo que platicamos, pacientes que a lo mejor vienen con una vulnerabilidad muy alta a nivel económico, pues no lo vamos a mandar a que ellos paguen su GeneXpert. O sea, aunque suene muy bonito y, ay, no, sí hay que hacérselo, pues el paciente no lo va a pagar. Entonces, lo ideal sería que continuáramos promoviendo que el servicio público em, tenga disposición y disponibilidad de todos estos métodos. Muy importante, estos también no deben de ser condicionables. Si no vienes tantas veces, no te lo vamos a hacer. No, pues a la primera y sobre eso vamos trabajando. Muy importante también que esté libre de estigma. Esta es una palabra que en VIH se conoce mucho y que cuando se conjunta con tuberculosis, pues incrementa. Entonces, el paciente debe de sentirse en un entorno seguro para poder solicitar la atención y que de verdad se le pueda otorgar. Todas estas recomendaciones siempre van a estar enfocadas a la prevención, el tratamiento y el compromiso por parte del paciente. Va a haber algunas ocasiones en donde se tengan que realizar algunas intervenciones para poder favorecer la adherencia y el implemento del apoyo de las redes sociales, de las redes familiares, de las redes de apoyo, porque pues vemos pacientes a veces muy vulnerables y que a veces pues por diferentes factores conductuales, por desconocimiento, por vulnerabilidad de otros tipos, puede abandonar el tratamiento. Una buena práctica también en la prevención de enfermedad avanzada por VIH implica el diagnóstico de otras comorbilidades, como puede ser la sífilis, la hepatitis B, C, y por qué no, si nuestro paciente resulta que no tiene infección por VIH, bueno, pues realizarle una creatinina para ver si también puede ser candidato a PrEP. Tenemos dos escenarios. A los pacientes a los que se les ofreció el tamizaje para VIH y este resulta positivo, iniciar el antirretroviral a la brevedad. Sugieren las políticas internacionales que se pueda dar preservativos y jeringas para el manejo de nuestros pacientes que no compartan, que puedan tener una prevención de barrera adicional. También dar profilaxis para las enfermedades de transmisión sexual, la vacunación de VPH, la realización de las pruebas diagnósticas a su pareja y considerar las pruebas de diagnóstico rápido para tuberculosis en el caso de los pacientes, de los contextos de alta endemicidad. En caso de que la infección por VIH resulte negativa, por fortuna, siempre prevenir, ¿no? La aparición de nuevos casos. Y aquí muy importante, la adherencia al seguimiento debe de ser evaluada en cada una de las atenciones que se tenga, así como la adherencia farmacológica. En el caso de que se requiera un servicio de consejería adicional para favorecer estas adherencias, bueno, en Clínica Condesa sí se tiene, pero a veces es bien difícil que en otros lugares exista. Si esto sucede, nuevamente, referirlo al siguiente nivel de atención, pero sí tener en cuenta que hay que visibilizar todos estos aspectos para que de verdad podamos tener un impacto cuando se conjuntan todos estos esfuerzos. Por otra parte, nuestros pacientes que requieren servicios de afirmación de género, la detección de abuso de sustancias y chemsex, debería de ser ideal que todo esto fuera atendido de forma integral. En algunas ocasiones no se puede, pero bueno, nuevamente visibilizar todas estas condiciones de tal forma que si nosotros no le podemos ofrecer un tratamiento o dar un enfoque especializado, que en algún momento lo podamos referir a un nivel de atención en donde sí puedan tener acceso. Y súper importante, si ya regresaron a los 6 meses, siempre pedirles que se vuelvan a repetir el diagnóstico para descartar infección por VIH. Todo esto fundamentado y a lo mejor parece repetitivo porque en todos los foros, ¿no? Siempre hacer hincapié en que indetectable igual a intransmisible y esto va a hacer que nuestros pacientes se enganchen todavía un poquito más a las pruebas diagnósticas y a la búsqueda de tratamiento temprano. ¿Qué propone la OMS? Bueno, pues que en todos estos contextos en donde a lo mejor no es posible realizar pruebas moleculares, pero que sí tenemos el abordaje inicial con la detección de por lo menos CD4 de la cantidad de su población en linfocitarias, pues podamos realizar estas intervenciones de tamizaje y diagnóstico. Con lo que tengamos
a la mano, ya sea baciloscopías, lipoaramina manano, pues poder implementarla en los pacientes que viven con infección por VIH y que acaban de ser diagnosticados. Y muy importante, lo que hablábamos, bueno, lipoaramina manano no hay acá en México, pero ya quedamos que los otros métodos sí. Eh, Esto no se tiene de forma disponible. El antígeno contra criptococo es raro que en nuestros centros de atención por VIH se tenga la prueba que se pueda realizar. Sin embargo, es muy importante que sí lo consideremos, que la infección por criptococos con tuberculosis puede coexistir hasta en un 2% de los casos. Muy recomendado en los pacientes que tienen menos de 100 CD4. Entonces, nuestros pacientes más inmunocomprometidos son a los que tenemos que buscarle otras coinfecciones. Muy importante, ya habíamos platicado también de esto, en África nos llevan muchísima ventaja con la implementación de estos programas. De hecho, en los congresos ahorita a nivel internacional, pues muchas de las veces se publica justo la experiencia de todos estos centros de atención de tuberculosis y VIH con la implementación de estos paquetes de atención. Ahora, con respecto a la profilaxis o la inducción del inicio del tratamiento, pues para tuberculosis, se considera el inicio de profilaxis con trimetoprim o con fluconazol como profilaxis a dosis que ustedes ya conocen, sobre todo en los pacientes que tienen menos de 350 CD4, un estadio 3 o 4, o que independientemente del conteo de CD4 en una región con alta prevalencia de malaria o infecciones bacterianas severas, y el tratamiento preventivo para la tuberculosis. Siempre que se tengan datos de diagnósticos de tuberculosis latente o de infección latente por tuberculosis. Recordar que los métodos más importantes son el PPD, que el punto de corte es de 5 milímetros en las poblaciones que hoy viven con infección por VIH, y el cuantiferón, prueba bastante más cara, o sea, cuesta como $170 la realización del cuantiferón, pero bueno, ahí nos traduce la exposición previa al bacilo de la tuberculosis. Y recordar que el diagnóstico de la infección latente por tuberculosis, la primera característica es que tenemos que tener pacientes asintomáticos. Si tenemos algún dato que sugiera tuberculosis, no, pues ya seguro por ahí hay alguna actividad de la enfermedad. Pero si no, los pacientes pueden ser candidatos al tratamiento preventivo con isoniazida, 300 miligramos por día, cada 24 horas, y vamos a hablar un poquito más adelante de la extensión del tratamiento. Las consideraciones para el inicio de la terapia antirretroviral en los pacientes que viven con este binomio, hay que recordar que se tiene que iniciar de forma temprana, sobre todo en los casos de tuberculosis activa. Ya quedamos que vamos a tener o podemos tener manifestaciones muy focales o manifestaciones sistémicas. Los estudios que han abordado, con mayor puntualidad las consideraciones para estos pacientes es el SAPIT, el Camellia y el STRIDE, que no dicen otra cosa que iniciemos el esquema antituberculosis tan pronto como sea posible, sobre todo posterior a las 2 semanas del inicio del tratamiento, independientemente del nivel de CD4. Hay que recordar también que el esteroide tiene un impacto importante en nuestros pacientes que tienen meningitis tuberculosa, y que debe de ser implementado también a la brevedad. Ahora, nuestros pacientes que tienen múltiples fármacos porque pues llegan en un estadio muy avanzado de VIH, pues a veces tienen trimetoprim, fluconazol, Dotval, dolutegravir, emtricitabina, etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar favorecer la adherencia. Algo muy importante es que nosotros tenemos que observar de forma muy dirigida la presencia de efectos adversos o de intolerancia, recordando siempre que nuestros pacientes, al no tener una respuesta inflamatoria, digamos, óptima, pues pudiera favorecer a que si estamos dando un tratamiento, que además el tratamiento que no se está tomando el paciente, se lo está tomando a medias o que no lo está digiriendo, pues puede tener repercusiones a corto o mediano plazo. En todos estos pacientes en los que se inició la terapia antirretroviral y que tenían menos de 50 CD4 de forma temprana, pues se vio que tenía un impacto en la supervivencia. Entonces, ¿cuándo dar terapia preventiva de tuberculosis? En las
en los pacientes que viven con infección por VIH. Nuevamente, lo que acabamos de comentar, la infección latente por tuberculosis, así, o sea, una de las definiciones debe ser que exista ausencia de signos y síntomas. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para abordarlo? Únicamente a partir de inmunoreacciones. Ya quedamos que puede ser PPD o cuantiferón. El cuantiferón es una prueba que únicamente se reporta como positivo o negativo, no tiene puntos de corte, o bueno, por lo menos no para que nosotros los interpretemos. Parte de los lineamientos implican que el reporte sea fácil para el clínico, de tal forma que solamente se puede interpretar así como positivo o negativo. Ojo, se había planteado que para el 2021 hubiera una meta de detecciones de 6 millones. Sin embargo, para esta fecha se sobrepasó más del 100%. Se realizaron 10.3 millones de detecciones en los pacientes que viven con infección por VIH. Y, ojo, ya se planteó que para el 2025 estos pacientes deben de recibir terapia preventiva en más del 90%. Entonces, esta es una meta que es muy importante y que muchas de las veces existen dudas para que podamos iniciar el tratamiento preventivo para este padecimiento. Vemos aquí también cómo, a pesar de que ya tenemos nuestros pacientes que viven con infección por VIH, los que ya están recibiendo terapia antirretroviral, pues siguen siendo todavía muy poquitos, o bueno, un número bastante más bajo, aquellos que también están recibiendo tratamiento preventivo contra tuberculosis. ¿En quién recomienda la OMS que se realicen estas pruebas? Ya quedamos PPD o cuantiferón. Bueno, para los pacientes que viven con infección por VIH, en aquellos que tuvieron contacto con pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada menos de 5 años. Ojo, muy importante recordar que se plantea que un número de 6 horas por día de exposición durante varios meses implica un riesgo más alto. Es muy raro que así de forma esporádica, ay, sí, fui con alguien que vive con tuberculosis y me tosió. Pues sí, sí puede ser, ¿no? Pero sería rarísimo. O sea, el tiempo de exposición también es muy importante para tener esta sospecha. Otros grupos de riesgo, híjole, esto es así súper importante. Los pacientes que viven con diálisis, los pacientes que están en tratamientos hematológicos y los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia por alguna neoplasia. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? En México hay una prevalencia muy alta de diabetes y de enfermos renales secundarios a diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las veces el paciente tose y tose y tose y toda esa tos se la atribuyen a que, no, pues a lo mejor está sobrecargado de líquido, no, pues es que ha de ser porque no está orinando bien, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que estos pacientes son mucho más vulnerables a tener tuberculosis de lo que nos imaginamos. Entonces, muchas de las veces estas personas que suelen ser personas un poquito mayores, suelen tener convivencia con nuestros pacientes que tienen infección por VIH. Entonces, dentro del interrogatorio inicial, vale la pena preguntar si nuestros cuidadores primarios, si la convivencia con sus familiares viene acompañada de pacientes que tengan altos factores de riesgo para tuberculosis. Algo que debemos de favorecer es a partir de la notificación, fortalecer el estudio de los contactos. Recordar que una vez que el paciente se notifica ante el sistema de salud, el Programa Nacional de Tuberculosis estudia a los contactos así para poder clasificarlos como posibles contactos de riesgo, y esto va a permitir iniciar el tratamiento ya sea profiláctico o el tratamiento, un esquema primario antituberculosis, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol en estos pacientes que pudieran tener una tuberculosis activa. Bueno, y finalmente, los pacientes que ya están detectados, pues intentar meterlos a tratamientos profilácticos más cortos. Ya van algunos esquemas de estudio, proponen que hasta 3 meses con rifamicinas, entonces ya es una posibilidad que también tenemos el no tener pacientes con tratamiento tan largo. Nuevamente, a nivel mundial, quienes llevan la ventaja, sobre todo los países africanos, Zambia, Sudáfrica, Zimbabue, República Unida de Tanzania, Uganda, Nigeria e India, son los que reportan mayor inicio de tratamiento preventivo en nuestros pacientes que viven además con VIH, pero que también ya iniciaron terapia antirretroviral. Vemos cómo estas cifras, pues en comparación con el resto del mundo, pues nos llevan una ventaja importante, tanto por la incidencia de nuevos casos
como por el estudio y la dirección que han tomado todos estos programas y la importancia que han tenido todos estos programas en el inicio de la prevención. Estos 7 países en total representan el 82% de las 2.8 millones de terapias preventivas en 2021. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento preventivo de VIH, de tuberculosis en nuestros pacientes con VIH? La primera línea siempre es isoniazida, además de que es un fármaco muy barato, es un fármaco que se tolera muy bien. Ojo, siempre consideramos de 6 a 9 meses. La verdad es que dejamos 6 meses en los pacientes que son increíblemente cumplidos, que religiosamente se toman sus pastillitas a la misma hora, todos los días a la misma hora, la misma dosis, sin que pudiera haber efecto de interacción con otros fármacos, que bueno, eso es raro, porque a veces se toman o comen o mil cosas. Entonces, 6 meses a veces es quedarnos cortos. Casi siempre preferimos llevar a 9 meses para garantizar que esos pacientes van a tener una terapia óptima. Otros esquemas en los pacientes inmunocompetentes implican 3 meses de rifapentina más isoniazida semanal, 3 meses de isoniazida más rifampicina, 1 mes de isoniazida diaria más rifapentina, también en los pacientes mayores de 13 años, 4 meses de rifampicina diaria como monoterapia, pero en nuestros pacientes que viven con infección por VIH por más de 10 años de diagnóstico, se sugiere que la profilaxis pueda llegar a ser hasta de 36 meses. ¿Sale? A diferencia de nuestros pacientes inmunocompetentes, en donde nada más la dejamos de 6 a 9. Entonces, si nuestro paciente además se encuentra en sitios de alta prevalencia de transmisión, sobre todo nuestros pacientes que pueden estar en regiones fronterizas de alto flujo migratorio, pues a veces puede llegar a requerir así hasta 3 años de tratamiento preventivo. Para la prevención, el diagnóstico y el manejo de las formas graves, bueno, pues implica que estandaricemos los programas de tamizaje para poder tener impacto en la mortalidad. Ojo, hay impacto en la mortalidad, pero no se ha visto que el inicio de las terapias preventivas para tuberculosis tengan reducción de las formas graves. Entonces, sí vale la pena que lo iniciemos definitivamente, aunque bueno, es posible que también algunos casos se nos puedan escapar y de todas maneras presentar de esta forma. Lo que habíamos comentado, una consideración especial, la tuberculosis meningia, ya se ha visto que la prednisona de 40 miligramos por 14 días, seguido de una reducción a 20 miligramos durante otros 14 días, en las primeras 4 semanas del inicio de la terapia antirretroviral, resultó en una menor incidencia de CIRI-TB en contra de placebo. De tal forma que esta es una herramienta muy importante que además, bueno, por vía oral, nuestro paciente no necesariamente tiene que estar todo el tiempo hospitalizado. Con respecto a la tuberculosis meningia, se han planteado nuevas herramientas para optimizar el diagnóstico, pero todas ahorita todos los avances van enfocados hacia aumentar la sensibilidad de las pruebas moleculares. Se sugiere, se tiene idealizado, bueno, que estas nuevas pruebas tengan una mejor correlación con el riesgo de mortalidad. La realidad es que una prueba positiva en la actualidad no nos predice la mortalidad. Y bueno, también recordar que las dosis altas de rifampicina parecen tener una mejor correlación con los desenlaces. Esto sobre todo se fundamenta en el estudio RIFATOX, es un estudio que ya es viejito, pero en donde nos dice que si bien la dosis habitual que se contempla de rifampicina es de 20 miligramos por kilogramo de peso, podemos darle a nuestros pacientes hasta 35 miligramos por kilogramo de peso sin que esto implique mayores efectos adversos o riesgo de estos. Entonces, calcular siempre la rifampicina por peso para poder tener un mejor impacto en la tuberculosis meningia. Y bueno, otra recomendación súper importante, la tuberculosis es de manejo programático. Nos encontramos muchas de las veces a pacientes que pues fueron allá al pueblito y el doctor le dio una semana de Dotval, ya no lo pudo continuar porque ya no lo notificaron, ya no nada, y se quedan con tratamientos inconclusos, con tratamientos que nada más pueden inducir a farmacoresistencias. Entonces, el hecho de que el manejo sea programático implica que también existe un compromiso por parte de los servicios de salud para que nuestro paciente tenga su tratamiento completo.
Esto, bueno, muy importante, a partir de una notificación epidemiológica, y esto va a permitir de forma posterior el estudio de contactos. Ya casi para terminar, recordar que a pesar de que la rifampicina es la piedra angular en el tratamiento de la tuberculosis y que siempre tenemos que priorizar el tratamiento de la tuberculosis sobre el inicio del tratamiento de la terapia antirretroviral, la rifampicina tiene mayor interacción con Bictegravir. Recordar que los niveles de Bictegravir se reducen de forma muy importante, hasta un 80% con la exposición a rifampicina. Desde 2019 que tenemos esta universalización, digamos, del acceso a la terapia antirretroviral en nuestros pacientes con VIH, se propuso que fuera la primera línea el tratamiento con base en Bictegravir. Entonces, si nuestros pacientes están ya en Biktarvy, van a requerir un cambio del esquema antirretroviral para que podamos optimizar la farmacocinética y farmacodinámica tanto del tratamiento antituberculosis como de la terapia antirretroviral. Anteriormente, cuando se manejaba la tripla, también implicaba que aumentáramos la dosis de efavirenz, aunque actualmente se sugiere que mejor se quede con dolutegravir a doble dosis con tenofovir emtricitabina. Y bueno, ya casi, ya ahora sí, ya para terminar, vemos que no hay tanta novedad con respecto al diagnóstico y el tratamiento. El tratamiento sigue siendo el mismo, por así decirlo, pero en nuestros pacientes ahorita el estigma también por tuberculosis se ha vuelto muy importante. Mismas causas que el estigma por infección por VIH. Existe mucho desconocimiento de la enfermedad. Los pacientes se ven marginados, víctimas de discriminación. Esto sobre todo secundario a algunas creencias, a causas percibidas, patrones de angustia por parte de la sociedad, y esto estigmatiza la búsqueda de ayuda. Mientras más grave se ve un paciente, más difícil es que busque atención. Casi siempre ellos mismos empiezan a deprimirse, empiezan a preferir no vivir las experiencias negativas que conlleva la solicitud de la atención. Prefieren evitar todas estas reacciones emocionales y bueno, pues esto depende mucho de los estilos de afrontamiento. No todos nuestros pacientes que viven con VIH tienen una red de apoyo importante que a veces los motive o los acerque a solicitar la atención que necesitan. Entonces, eso vulnera todavía más a nuestros pacientes y retrasa todavía más el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. ¿Cuáles serían nuestros mensajes para llevar a casa? Bueno, existe una disminución de la mortalidad tras la implementación de paquetes en la cascada de atención integral en nuestros pacientes con este binomio. Se requiere optimizar y facilitar las herramientas diagnósticas. Recordar que pues estas deben de ser no condicionables, accesibles para todos, de fácil acceso. Y si ya tenemos la presencia o detectado a un paciente con el binomio, optimizar, ¿no?, la notificación y el estudio de las comorbilidades. Intentar que nuestros servicios sean también amigables de tal forma que con la prevención adecuada para el personal de salud y teniendo la atención adecuada en estos pacientes, podamos también reducir el estigma. Esto es muy importante. No por ser más amigables tenemos que bajar también nosotros la guardia. Entonces, esto implica que tengamos un mejor sistema de comunicación con nuestros pacientes, pero siempre con la protección, el equipo de protección personal óptimo. La prevención de las formas avanzadas, tanto de VIH como tuberculosis, van a impactar en los desenlaces. Entonces, siempre intentar iniciar la terapia antirretroviral y la terapia preventiva antituberculosis de forma temprana. Siempre que tengamos que utilizar un esquema primario o un esquema profiláctico con rifampicina, priorizarlo. Y en caso de que tengamos algunas otras consideraciones, pues referir a un nivel especializado para cambio de esquema en caso de una interacción mayor. El uso de esteroide en la tuberculosis meningia disminuye el riesgo de CIRI, y recordar que la tuberculosis tiene un seguimiento programático y multidisciplinario. Y bueno, siempre, esta es mi diapositiva favorita, recordarles que todos, el fin de la tuberculosis
es posible y todos tenemos que unir esfuerzos para poder llegar a este fin, al fin de esta enfermedad. Se requieren líderes a nivel mundial que tengan compromiso, que tengan conocimiento, que tengan disposición para poder realizar todas estas actividades que tengan un impacto en nuestra población y sin importar desde el nivel en el que estemos. Como les decía, muchas de las veces subestimamos, ¿no?, el primer nivel de atención cuando son ellos los que más nos apoyan a poder tener todas estas actividades para poder combatir la tuberculosis. Entonces, no hay esfuerzo pequeño, todos podemos ser parte de esta lucha. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente su plática. La verdad es que me gustó también mucho el enfoque que le dio, sobre todo hablando de acceso a tratamiento. Creo que uno de los grandes problemas que tiene no solamente la tuberculosis, sino el VIH es precisamente las inequidades que hay en el acceso al diagnóstico y tratamiento. Muchas gracias, doctora. Hay un par de preguntas de la audiencia que yo creo que por situaciones de tiempo son las que vamos a hacer, doctora. Sí, claro, claro. Muchas gracias. El doctor Carrillo menciona, buenas noches, ¿qué eficacia hay o qué tan sensible es realizar pruebas de PCR en tuberculosis en orina, jugo gástrico en adultos que viven con VIH? Considerando que su sensibilidad incrementa en aquellos que tienen menos de 50 CD4. La sensibilidad de la PCR en orina va hasta el 65, desde el 65 hasta el 75% en una sola muestra. Es decir, anteriormente se sugería que se tomaran 3 muestras diferentes, se metían a una centrífuga y eso incrementaba aparentemente la sensibilidad. De tal forma que si en algún momento se va a indicar esta prueba, se sugiere que sea así a través de 3 pruebas. Ahora, hay algunos pacientes, ya también hemos tenido, que por la gravedad llegan en choque, ¿no? No orinan. Entonces, con una sola muestra la tenemos que mandar. Una sola muestra tiene una sensibilidad hasta del 70%. Ok, perfecto, doctora. Y otra pregunta del doctor Cañete, menciona cuál es la estrategia de tratamiento, dosis y tiempo en una persona que vive con VIH, TB latente y CD4 menores a 200. ¿Cuál considera usted de las que mencionó que fuera la mejor estrategia? Y el De tiempo. 18 a 36 meses. Se espera que nuestros pacientes tengan más de 400 CD4 para poder de alguna forma modificar ese tratamiento, pero así de 18 meses por lo menos. Ok, perfecto. Pues a nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, le agradecemos a la doctora Jacqueline Parra Vargas su excelente presentación. Muchas gracias, doctora, y esperemos vernos pronto por ahí en en algún evento presencial. Claro que Muchas sí, gracias a muchas todos. gracias. Y bueno, perdón, una última cosa, recordarles que, bueno, yo estoy en la clínica de tuberculosis de el INER. Siempre, ahorita nuestro servicio, bueno, nuestra maestra, la doctora Muñoz, ella es neumóloga de especialidad, pero ahorita también estamos teniendo la participación del doctor Néstor y mía, el doctor Néstor Alvarado. Ambos somos infectólogos, de tal forma que justo son los casos que nos toca ver estos binomios. Entonces, pues recordarles que estamos a su disposición. Las referencias siempre son importantes. Es muy importante que aprendamos a colaborar entre instituciones y a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado y que tengan excelente noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.